como yo soy el que tiene que controlar los tiempos y además soy el primero, pues por eso vamos a intentar ser puntuales. Llevamos ya 5 minutitos de retraso, pero voy a tratar de ajustarme a los tiempos y a ver si conseguimos terminar más o menos a la hora prevista, porque ayer se nos fue la cosa más de la cuenta. Es verdad que eran temas muy interesantes, entonces los ponentes querían pues dar detalles, pero son muchas ponencias. Quizás eso es lo que tenemos que aprender. A lo mejor no podemos meter tantas ponencias, pero la programación que tenemos es la que tenemos. Así que a los ponentes presentes lo que sí les pido es ajustarse a los tiempos, ¿vale? No brevedad, sino al menos ajustarse a los tiempos, y es lo que voy a tratar de hacer yo. Bueno, aunque ayer ya me estuvisteis viendo a lo largo de la jornada, pero no me voy a presentar de la manera formal que lo hago con el resto de ponentes, pero sí, por si alguna de las personas que estáis aquí no me conocéis, yo soy Manuel Garrido, soy arquitecto técnico. Mi trayectoria profesional la empecé en un ayuntamiento, como muchos de los técnicos que estáis aquí, y ahí fue donde tuve mi primer acercamiento a la protección civil, ¿no? Estuve 14 años en el Ayuntamiento de Baeza y, entre otras cosas, puse en marcha el servicio de protección civil y elaboré el primer plan de emergencia municipal, que se llamaba entonces así, del ayuntamiento. Después pasé a la Junta de Andalucía, al Servicio de Protección Civil, donde he estado trabajando en torno a 23 años, codo con codo aquí con don Juan Olivares, el jefe del servicio, y bueno, compartiendo experiencias con muchas de las personas que durante estos días nos están acompañando, ¿no? Pues también he sido y soy docente habitual de la Escuela de Seguridad Pública, de la Escuela de Seguridad Pública de Linares y el Instituto Andaluz de Administración Pública, la Universidad de Jaén, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a alargar más. Como estaba relacionado con el mundo de las emergencias, pues José Miguel, como presidente del colegio, me encargó, oye, ¿por qué no desde el colegio hacemos una jornada dedicada a esto y que puedan serle útil no solo a los colegiados, sino también a profesionales de las emergencias que nos conozcan, que sepan que estamos como colectivo para poder aportar? Por eso estoy yo aquí y por eso estoy coordinando esta jornada. Bien, pues hecha esa presentación rápida, entro en faena. Yo os voy a hablar de los planes de emergencia. Y dentro de los planes de emergencia dedicaré un apartadito a los planes de autoprotección. Bien, ahí veis una definición, que es la definición que recoge la legislación sobre lo que es un plan de emergencia. Pero yo suelo utilizar una terminología para que se entienda de una manera así muy práctica, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué es un plan de emergencia? Bien, una situación de emergencia, una situación de catástrofe, por naturaleza es un caos, ¿vale? Genera allá donde afecta la emergencia, la catástrofe, una situación de caos, de desorden. Pues bien, un plan de emergencia es un instrumento que sirve para poner orden en una situación de desorden. Le habremos ganado la batalla a la emergencia cuando seamos capaces de poner orden en una situación que está en caos, ¿vale? Eso muy en términos generales, ¿no? Un poco para que, en plan de emergencia, más allá de una definición académica. Es verdad que los planes de emergencia son instrumentos normativos, es decir, esto tiene su base en la legislación de protección civil, tanto la legislación estatal como la legislación autonómica, ¿de acuerdo? Aportan, pues, un marco de organización y funcionamiento para todas aquellas personas, organismos que participan en la resolución, en la gestión de la emergencia o la catástrofe. Insisto, propone un marco de organización, de funcionamiento, sistemas de coordinación y sistemas de actuación, ¿vale? Así, en términos generales, eso es, y para eso sirve un plan de emergencia. Insisto, es un instrumento con base normativa en la que no voy a entrar,
pero desde la ley estatal, actualmente vigente, que es la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, hace referencia continua a la necesidad de los planes de emergencia, la normativa de desarrollo, como ahora veremos, la norma básica de protección civil, y además tenemos también la legislación autonómica. Pasamos. Bien, empezando muy rápidamente también por la legislación autonómica. Porque de la legislación en materia de protección civil que está vigente en la comunidad autónoma en la que estamos, en Andalucía. Estos dos botones para adelante y para atrás, si quieres pasar. Ah, perfecto, sí, me gusta. De la legislación vigente, digamos, la más veterana es la Ley de Gestión de Emergencia de Andalucía, que es del año 2002. Para algunas de las personas que estuvisteis ayer también aquí, precisamente el primero de los ponentes, Vicente Medrano, fue el padre de esta ley, ¿no? Bien, pues ya en la Ley de Gestión de Emergencia de Andalucía se establece una clasificación de planes de emergencia. Primero, habla de los planes de emergencia como instrumentos para hacer frente a las situaciones de emergencia, de catástrofe, y los clasifica en planes territoriales, planes especiales, planes específicos, planes de emergencia interior o autoprotección y planes sectoriales. Ahora veremos algunos de ellos con un poco más de detalle en qué consisten, ¿no? Y por qué esos nombres. Bien, como digo, esto es lo que dice la legislación más veterana que tenemos vigente ahora mismo en nuestra comunidad autónoma. Pero a nivel estatal hay una legislación, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, digo, como punto en la pirámide del marco normativo sobre protección civil en España. En ella no voy a entrar, pero sí voy a entrar en la norma básica de protección civil, que es precisamente la que desarrolla todo lo relacionado con los planes de emergencia, que ahora ya la propia norma habla de planes de protección civil. No los llama planes de emergencia. En la legislación andaluza se llama planes de emergencia, en la legislación estatal planes de protección civil. Y fijaros, habla, esto lo mismo tiene un puntero, ¿ves? Oh, qué bien. Habla de que son instrumentos de previsión, de respuesta y de evaluación. Es decir, está dando un pasito más. Ya los planes de emergencia, los planes de protección civil en este caso, no son solo planes de respuesta, sino son planes que sirven también para adelantarse a la situación de emergencia, en la línea que estuvimos hablando ayer de lo que es el ciclo completo de las emergencias, ¿no? Y establece, y esto lo establece como una obligatoriedad para los planes de protección civil en todo el territorio nacional, que los planes definirán para cada territorio o para cada riesgo. ¿Por qué esta distinción? Porque esto es para los planes territoriales, que ahora, insisto, explicaré, y esto es para planes especiales. Pero en todo caso, sea un plan territorial o un plan especial, tiene que abordar todas estas cuestiones. El análisis del riesgo, es decir, a qué riesgo nos enfrentamos, los escenarios de emergencia derivados de ese riesgo, los sistemas de información y alerta, el marco organizativo y funcional, los mecanismos de movilización con las diferentes capacidades, las diferentes fases y situaciones operativas. Eso es esto que ayer ya Vicente adelantó algo y que tanto se ha oído, que sí, fase, nivel 1, nivel 2, que no se llaman ahora ya nivel 1, nivel 2, aunque se habla de esto. Se habla de, son situaciones, ¿no? Situación 1, situación 0, 1, 2 y 3. Bueno, pues eso tienen que contemplarlo los planes. Las medidas de protección a la población, las medidas de autoprotección, medios y recursos movilizables, integración de planes con planes de ámbito superior, esquema de coordinación entre las distintas administraciones que intervienen y actividades, ojo, esto ahora haré un poquito más de hincapié, implantación, mantenimiento, evaluación y revisión. Luego, la norma ya define a los planes como instrumentos de previsión, respuesta y evaluación, y para ello obliga a que tienen que contemplar todo esto. Claro, contemplarlo de cualquier manera, porque la propia norma establece la estructura y contenido del plan, estableciéndolos por capítulos, etcétera. Bien,
La propia norma, ya antes apuntaba a una clasificación que en la normativa andaluza la tenemos, pero la más reciente, la normativa estatal, la norma básica de protección civil, habla de los siguientes planes. Plan estatal general, que es el plan de emergencia de protección civil para todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Curiosamente, ayer hablaba Vicente y con el tema del apagón se declaró la emergencia nacional, que corresponde al nivel 3 de los planes autonómicos, pero no estaba claro si se aprobó el plan estatal general, porque se estuvo dirigiendo todas las operaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, que no es un órgano de protección civil, es un órgano de seguridad nacional. Por lo tanto, ahí todavía quizás, lo apuntaba ayer Vicente, y yo insisto, hay, en fin, en el ámbito, para los que hemos trabajado en temas de protección civil, ahí hay que definir con mayor detalle cosas, ¿no? Porque si se activa el plan estatal, los órganos que tienen que funcionar son los órganos del plan, comité asesor, etcétera, etcétera, y no fueron los que funcionaron. Esto lo digo así un poco de pasada. Plan estatal general, planes territoriales. ¿Qué son planes territoriales de protección civil? Son planes que sirven para hacer frente a situaciones de emergencia generales en un ámbito territorial, ¿vale? En un ámbito territorial determinado. ¿Cuáles son los ámbitos territoriales? Bueno, ahora los veremos, ¿no? Pero en términos generales tenemos el territorio nacional. El plan estatal general es un plan territorial. Tenemos el ámbito territorial de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma es el ámbito territorial máximo del plan de emergencia de esa comunidad autónoma, y son ámbitos territoriales los municipios. Por eso existe en los planes territoriales esos tres niveles: el plan general estatal, el plan de comunidad autónoma y el plan de los municipios. Tenemos planes especiales. ¿Qué son planes especiales? Pues son planes de emergencia para hacer frente a situaciones provocadas por riesgos especiales. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué son riesgos especiales? Pues tan fácil como los que la norma dice que son riesgos especiales, no los que nosotros queramos decir, es que esto es especial. No, la propia norma dice estos riesgos son especiales, estos riesgos requieren una metodología específica y por eso hay que hacer unos planes para esos riesgos, que ahora veremos y nos van a sonar mucho. Y luego están los planes de autoprotección, que yo los defino también como planes territoriales, porque al final afectan a un territorio, aunque el territorio en este caso es pequeño, y es un lugar de una actividad, puede ser un edificio, un centro de trabajo, una fábrica, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos son planes de autoprotección. Bien, pues esta es, digamos, la clasificación, la tipología de los planes de emergencia que establece la norma básica de protección civil. Aquí, desde cada administración tiene que llevar un registro de los planes de protección civil en los que es competente. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene que llevar el registro de los planes de emergencia locales y de los planes de emergencia, de los planes de autoprotección. Pero ya os adelanto que en Andalucía el registro no está desarrollado y por lo tanto no existe la posibilidad de registrar los planes. Bien, riesgos especiales. Hablamos. Estos son los riesgos especiales, los que define la norma. El riesgo de inundaciones, riesgo de terremotos, riesgo de maremotos, riesgos volcánicos, riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, riesgo de incendios forestales, accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas, accidentes de aviación civil, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas y riesgo bélico. Como veis, el catálogo es amplio, es decir, dice, ostras, ¿y los planes territoriales para qué sirven si casi todos son riesgos especiales? Hay emergencias generales que no están contempladas ahí. Pero para todos estos riesgos, insisto, hay que elaborar unos planes especiales cuya competencia es o del Estado, ahora lo veremos muy rápidamente, o de las comunidades autónomas.
Bien, pues para esos riesgos especiales, como digo, se elaboran planes especiales de emergencia o protección civil. Los dos primeros que veis, el riesgo nuclear y las situaciones bélicas, son planes que tiene que elaborar de manera exclusiva el Estado. Son riesgos de competencia exclusiva del Estado. El resto son planes que tiene que haber plan estatal y hay planes de esos riesgos en las comunidades autónomas. Los que veis en azul son planes que en la comunidad autónoma de Andalucía existen y están aprobados, están desarrollados, etcétera. El plan de inundaciones, tenemos seísmo, plan químicos, un plan por, digamos, por cada industria química que tiene unos niveles de riesgo, se establece. Transporte de mercancías peligrosas, incendios forestales y, bueno, maremotos. Luego tenemos fenómenos meteorológicos adversos, accidentes de aviación civil, riesgo volcánico, riesgo radiológico y riesgo biológico. Todo eso es el catálogo de planes especiales que nos podemos encontrar en nuestro panorama, ¿vale? Es más, y lo digo para los técnicos que trabajáis en los ayuntamientos, de cada uno de estos planes especiales se deriva un plan de actuación local municipal. Ayer se hablaba, cuando hablábamos de en Confederación, hablaba de planes de emergencia, o incluso el último ponente, cuando habló incluso para los incendios también de planes de emergencia, se refería básicamente a planes de actuación local, que son como estos planes especiales aplicados a los municipios. No voy a decir más, pero sí que sepáis que en los municipios no solo está el plan territorial de emergencia de ámbito local, sino que también los planes especiales tienen que desarrollarse en los municipios que tengan ese riesgo. Obviamente, el de incendios forestales, por ejemplo, en aquellos municipios que estén en zonas de riesgo forestal, tienen que desarrollar un plan de actuación local por riesgo de incendios forestales, ¿vale? Y así con el resto de los riesgos. Es decir, saber que los planes especiales tienen una derivada en los municipios, que son planes de actuación local, si tienen ese riesgo. No insisto más. Un elemento que sí es importante para entender esto, porque claro, con esta cantidad y variedad de planes podríamos decir, oye, ¿y cuál es el que procede en cada momento? ¿Y esto cómo funciona cuando hay planes diferentes activados o de distintos niveles? Pues bien, la propia norma ya marca, desde la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, habla de el principio de integración de las emergencias, ¿vale? Habla de ese principio y ahora veremos algunos elementos que aporta. Y de la misma forma tiene que existir una integración en la planificación. ¿Qué significa integración? Y es que todo plan de emergencia tiene que tener un mecanismo para integrarse en el plan de ámbito superior, ¿vale? Todos los planes tienen que activarse, o sea, tienen que tener mecanismos para integrarse en el plan inmediatamente superior. ¿Eso qué significa? Pues que el máximo nivel, que es la planificación estatal, tiene que integrar a la planificación autonómica, es decir, el plan estatal integra a todos los planes de comunidad autónoma. Cada plan de comunidad autónoma integra a todos los planes municipales, a todos los planes locales. Y cada plan local tiene que integrar a todos los planes de autoprotección que hay en ese municipio. De tal forma que si se puede dar el caso de activarse una emergencia que genera a su vez la activación de un plan de autoprotección, imaginaros pues el plan de autoprotección de una industria peligrosa o el plan de autoprotección de un complejo hospitalario, puede derivar en que con los recursos
del plan de autoprotección no sean suficientes para hacer frente a la situación de emergencia, se tiene que poner en marcha el mecanismo para que se active el plan inmediatamente superior y el plan de autoprotección se integraría, ¿vale? Se activaría el plan de emergencia local, pero puede ocurrir, y de hecho es bastante posible, que el plan local tampoco tenga capacidad para resolver esa situación de emergencia. Se tiene que activar el mecanismo para que se active el plan autonómico, ¿vale? Y se podría dar la circunstancia, como ocurrió en el apagón, que se entiende que el plan autonómico no es suficiente y se solicita la activación del plan estatal. Otra cosa es qué pasó ahí y cómo se hizo, ¿no? Pero está previsto en el plan autonómico un mecanismo para solicitar del gobierno del Estado el que se active. Es decir, existe ese principio de integración. ¿Por qué? Por dos elementos fundamentales. Porque de cara a la emergencia existe el principio de dirección única. Es decir, no puede haber varias direcciones de varios planes funcionando al mismo tiempo sobre un mismo riesgo o sobre un mismo territorio, ¿vale? Tiene que haber una única dirección, que en este caso será la dirección del plan de ámbito superior que esté activado. Eso es el principio de dirección única. Pero al mismo tiempo es principio de dirección única que todos los servicios, los medios y recursos de cada uno de los planes se van integrando también en el plan de ámbito superior activado. Y todos los organismos y servicios operativos internamente responden a la hora de trabajar a sus mandos naturales, pero como servicio, como organismo, tienen que responder a las instrucciones, tienen que trabajar bajo las instrucciones que dé la dirección del plan o dirección de la emergencia, ¿vale? Es decir, el hecho de que en una situación de emergencia existan muchos organismos trabajando no significa que haya mucha dirección. Cada organismo tiene su propia dirección, ¿vale? Pero todos tienen que responder a la dirección de la emergencia o la dirección del plan. Para eso se establece también el principio de coordinación, que es que para garantizar ese funcionamiento tienen que desarrollarse protocolos y procedimientos, acuerdos entre las distintas administraciones. Y para ello siempre es necesario que cada organismo que participa en la gestión de la emergencia, cada organismo que está integrado en el plan, tiene que nombrar un representante, y este representante será el que mantenga el diálogo con la dirección del plan o con la dirección de la emergencia, ¿de acuerdo? O sea, el sistema está establecido para facilitar la toma de decisiones y eso requiere organización. ¿Os acordáis que decíamos el plan de emergencia lo que trata es de dar orden a una situación de desorden? Pues pasa por la organización, y la organización se basa en dos principios: principio de dirección única y principio de coordinación. A ver cómo voy yo mismo de tiempo. Vale. Plan territorial de emergencia de Protección Civil de Andalucía, ¿vale? Vamos descendiendo, hemos hablado en términos generales de la planificación. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, hay dos elementos que lo distinguen. Primero, tiene el carácter de plan director. ¿Qué significa ser plan director? Y es el que marca las directrices para la elaboración de todos los planes que se elaboran en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todos los planes dentro de lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿vale? Tienen que responder a las directrices que marca el plan director. Y además tiene carácter supletorio. ¿Qué significa esto? Pues que si hay algún plan que no contempla determinadas situaciones, se puede aplicar de manera supletoria el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, o incluso la ausencia de un plan de emergencia, para un riesgo, para un municipio, permite que el PTA, Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, actúe de manera supletoria, ¿vale?
Para aquellos que trabajáis en ayuntamiento, ¿qué os interesa del tema de la planificación de emergencia? Pues serían estos 3 niveles, ¿vale? Este es el nivel local, Plan Territorial de Emergencia de Ámbito Local, PETEL, ¿vale? Así se denomina, bueno, pues a raíz de la nueva norma básica, que es del año 23, y también del nuevo Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, que lo que ha hecho es adaptar versiones anteriores a esa norma básica. El plan territorial es de, bueno, ahí lo ponía, es del año pasado, o sea que es muy reciente, ¿vale? Del 2024. Bien, pues en los municipios el plan de emergencia es este. Desde el punto de vista de la estructura de planes, ¿qué hay que conocer? Pues que el plan territorial se integra en el plan local, se integra en el plan de Andalucía. O sea que por encima tiene el plan de Andalucía y por debajo tiene los planes de autoprotección. Ojo, porque hasta esta norma básica los planes de autoprotección no terminaban de estar claramente integrados en el Sistema Nacional de Protección Civil. Y ahora se definen como un plan de protección civil más. Tanto es así que la norma básica de protección civil deroga la norma básica de autoprotección vigente. Aunque es verdad que da 4 años para que la norma se actualice, porque ahí no había una conexión clara entre los planes de autoprotección y el Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, pues esta estructura es la que tenéis que tener clara aquellos que trabajáis en los ayuntamientos. Vuestra herramienta básica es el plan local, Plan Territorial de Emergencia de ámbito local. Y ahí hay que contemplar un mecanismo para integrarse en el plan territorial de Andalucía. Y al mismo tiempo, este plan tiene que integrar todos los planes de autoprotección del municipio. Quedaros con ese esquema. El contenido mínimo de los planes de ámbito local viene definido en el anexo 1 del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. Como os decía, marca las directrices. Y marca las directrices incluso para el contenido que tienen que tener los planes de emergencia locales. No voy a entrar en cada uno de los capítulos, pero sí hay algo que me gusta explicar y lo digo así de manera muy rápida. Todos los planes de emergencia, desde el plan de autoprotección más básico al plan estatal, siempre tienen 4 elementos básicos que se pueden distribuir en los capítulos que sean, pero tiene 4 elementos, cualquier plan de emergencia tiene que tener. Primer elemento básico es un análisis, estudio y evaluación de riesgos. Para hacer un plan de emergencia tenemos que saber a qué riesgos nos podemos enfrentar, qué riesgos hay en el territorio, y si es un plan especial, pues será de un riesgo específico. Pero eso es elemento básico, riesgo. Segundo elemento que tiene que tener, una estructura organizativa. Antes hablábamos principio de dirección única, principio de coordinación, todo esto nos lleva a tener una estructura. Segundo elemento. Tercer elemento, medios y recursos adscritos a un plan. Difícilmente se puede trabajar con un plan si no hay medios adscritos al plan. Y cuarto elemento, protocolos o procedimientos de actuación. Quedaros con esa idea, cualquier plan de emergencia tiene que tener esos 4 elementos. Se pueden distribuir en los capítulos que sean, pero esos 4 elementos son fundamentales. Vamos, es el contenido de cualquier plan de emergencia. No me voy a detener, pero este es un ejemplo que el propio plan territorial establece de la que debe ser estructura de un plan territorial de emergencia de ámbito local, ¿vale? Pero es verdad que lo pongo aquí como ejemplo porque el propio plan territorial establece que si los municipios son muy pequeños hay determinados órganos de esta estructura que pueden no estar, ¿no? O sea, no es necesario que haya un comité de operaciones siempre, no es necesario que haya dirección de la emergencia, sí es necesario que haya centro de coordinación. Ayer Vicente Medrano dio una pincelada. Centro de coordinación operativa es CECOP, y en la terminología andaluza no se utiliza CECOPI, es CECOP, Centro de Coordinación Operativa, pero es un instrumento. O sea, el CECOP no es un comité de decisión, no es un grupo de expertos, no. El CECOP es un instrumento de coordinación donde se centran las comunicaciones y desde el que
se comunican las instrucciones a los demás a los operativos intervinientes. Y sí que tiene que haber, se habla de puesto de mando avanzado. Y luego, servicios operativos, pues el plan habla de que tiene que haber servicios operativos básicos en cuanto a intervención, a sanitario, apoyo logístico y social y seguridad. ¿Vale? Bueno, un poco estructura. Esto es dar un poquito de orden a situaciones de desorden. Voy rápido porque no quiero yo pasarme de tiempo. Elaboración, aprobación y homologación. En esto, para aquellos que seáis técnicos de los ayuntamientos, importante. ¿A quién corresponde la elaboración? Porque hay quien dice, pues en mi pueblo no hay plan de emergencia. Bueno, pues tu pueblo tiene obligación de tener un plan de emergencia porque la legislación así lo establece. Todos los municipios tienen que tener un plan de emergencia. Y el responsable de la elaboración es el propio municipio. La máxima autoridad de protección civil en el municipio es el alcalde y por lo tanto el responsable de que se elabore el plan es el alcalde. ¿Vale? Es verdad, y antes se lo decía algún compañero, que desde la Junta de Andalucía se ha puesto un sistema de apoyo y asesoramiento a los municipios que quieran elaborar los planes de protección civil locales. Es decir, el municipio puede solicitar ese asesoramiento de la Junta y la Junta pone un técnico del Servicio de Protección Civil junto con el Grupo de Emergencia de Andalucía y no solo lo asesoran, sino que además facilitan un modelo de plan y con ese modelo de plan se trata de ir recogiendo información y con esa información darle una redacción definitiva que desde la Junta de Andalucía se supervisa. Esa es la fase de elaboración. Una vez que está elaborado, ¿quién es el responsable de aprobar el plan? Pues el órgano competente del municipio. Tened en cuenta, insisto, que el plan territorial de ámbito local es un instrumento local y por lo tanto el responsable de aprobarlo es el órgano correspondiente del ayuntamiento, que suele ser el pleno de la corporación, ¿vale? Junto al documento aprobado hay que remitir un certificado de aprobación a la Junta de Andalucía. ¿Y qué hace la Junta de Andalucía? Pues comprobar que ese plan cumple con las directrices que da el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. Es decir, el plan es homologable y si lo es, se homologa por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Cumple las directrices del plan territorial. ¿Vale? Para que lo tengáis claro, el proceso fácil de los planes de ámbito local para quienes trabajáis en los ayuntamientos. Otra cosita en la que quiero pararme, aunque no todo lo que me gustaría, la implantación de los planes. Ya tenemos un plan, el plan está elaborado, está aprobado y está homologado, o sea, ya está, ahí hemos terminado. No, ningún plan de emergencia, y cuando digo ninguno es ni local ni el estatal, por supuesto los de comunidad autónoma, de ningún plan se puede esperar nada si no se ha implantado, si no se ha sometido al proceso de implantación. ¿Qué significa implantación? Pues una serie de actuaciones, porque hay quien piensa que la implantación es hacer un simulacro. Ya como hago un simulacro, pues más o menos veo que funciona y ya está. No, hay que empezar. Primero hemos dicho que hay que crear una estructura, por lo tanto hay que nombrar a las personas que integran esa estructura y a su vez constituir el órgano correspondiente. Hay un comité de operaciones, hay un comité asesor, pues hay que nombrar a las personas que lo integran y una vez nombradas todas las personas hay que constituir los órganos. Por supuesto que si hay medios y recursos adscritos hay que comprobar que están y que funcionan, hay que elaborar los procedimientos de actuación y acordarlos con las distintas administraciones, pero sobre todo, muy importante, no puede funcionar un plan de emergencia si las personas que tienen que intervenir bajo el paraguas del mismo no están formadas. Es necesario formación, es necesario entrenamiento. O sea, un plan es una herramienta y como herramienta o está engrasada o no funciona, ¿vale? Por lo tanto, imprescindible la formación, la información y divulgación para la población a la que va destinada. Es decir, cuando hablamos de
no se envió el mensaje en Valencia, sin ánimo de entrar en que el compañero, pero no es suficiente con enviar el mensaje. Ayer lo decía Vicente Medrano, el que recibe el mensaje tiene que saber qué tiene que hacer. No solo que estamos en alerta roja, sino, pero ¿eso cómo se consigue? Eso se consigue con una adecuada implantación de los planes, donde la población también esté entrenada sobre lo que tiene que hacer. Y ojo, planes, tenemos un chorro de planes como hemos visto. Implantados de verdad, en fin, vamos a bastantes menos. Y por último, en el proceso de implantación y mantenimiento está la comprobación de la eficacia, que para eso sirven los simulacros. También los simulacros sirven para entrenar. Pero los simulacros ni es lo primero ni es lo único para implantar un plan. Bien, pues con esto me voy a pasar muy rápidamente, que casi no me da tiempo, a los planes de autoprotección. Tengo 5 minutos y en 5 minutos os lo cuento. ¿Qué son los planes de autoprotección? Pues es exactamente igual, un plan de emergencia. Los planes de autoprotección, un plan de emergencia aplicado a una actividad, aplicado a un centro de trabajo, en fin, incluso a eventos, aplicados a eventos, etcétera. Lo mismo, establece un marco de organización, funcionamiento y tal. Estos son los objetivos. Aquí sí me paro un poquito. Los objetivos de los planes de autoprotección: conocer los edificios, que al final es conocer el territorio, ¿no? Aquí es el edificio y las instalaciones. Adoptar medidas preventivas para evitar que se produzcan accidentes. Conocer las normas de actuación en caso de siniestro. Garantizar la fiabilidad de los medios de protección. Tener personal organizado, formado y adiestrado. Y proporcionar información a todos los documentos. Esos son los objetivos del plan. Criterios para elaborarlo, y esto va sobre todo para los que sois profesionales de la arquitectura técnica o de otros colegios. Primer problema que hay es que la norma dice que los planes de autoprotección serán elaborados por técnico competente, pero se le olvida de escribir o decir que es técnico competente, con lo cual ya tenemos el lío montado. Hay comunidades autónomas que han desarrollado esto y han establecido, qué es el técnico competente, cómo se acredita uno como técnico competente. En Andalucía eso todavía no existe. Por lo tanto, ¿quién es técnico competente? Pues todo aquel que se considere competente, ¿vale? Pues ya está. No me voy a parar ahí más. El contenido mínimo tampoco me voy a parar, porque el contenido es similar al de cualquier plan de emergencia, por estudiar los riesgos, pero sobre todo tener en cuenta, tendrá los 4 elementos: estudio de riesgo, estructura organizativa, medios y recursos y procedimientos de actuación, repartidos también en 9 capítulos, pero básicamente eso. Y por último, sí, especialmente para aquellos profesionales que os dedicáis al ejercicio libre de la profesión, ¿cuáles son las obligaciones que impone la norma al titular de las actividades que son generadoras de riesgo y que por lo tanto requieren un plan de autoprotección? Pues la primera de las obligaciones es elaborar el plan de autoprotección. Esa es la primera, ¿vale? O sea, un titular de una actividad que es generadora de riesgo tiene la obligación de elaborar un plan de autoprotección. Segundo, y ojo, muy importante, especialmente para los técnicos municipales que estáis aquí, y es que el plan de autoprotección se tiene que presentar junto con la documentación para obtener la licencia de la actividad. Estamos hablando de una actividad generadora de riesgo a la que la norma le obliga a tener un plan de autoprotección. Ese plan de autoprotección tiene que ir con la documentación, cosa que por la noticia que yo tengo en la mayoría de los ayuntamientos no se exige, ¿vale? Los ayuntamientos tienen que exigir los planes de autoprotección cuando se trate de actividades generadoras de riesgo. Ojo, y esos planes de autoprotección pasan a integrarse en el plan de emergencia de ámbito local. Se les pide para la licencia y se integra en el plan local. Entonces, obligaciones, insisto, elaborarlo, presentarlo ante la administración competente para la licencia, y a continuación, ¿qué es necesario? ¿Cuál es la obligación? Todo lo que hay, el resto de obligaciones, implantarlo. O sea, un plan de autoprotección, lo mismo que cualquier otro plan de emergencia, no es un documento administrativo, ¿de acuerdo?
Es un documento con base normativa, pero es un instrumento para actuar ante situaciones de emergencia. Y si ese no se implanta, no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, yo lo resumiría en 3 obligaciones: elaborarlo, presentarlo ante la Administración, incluido el registro, y implantarlo. Si no implantamos, habremos cumplido el trámite administrativo, pero no tendremos una herramienta eficaz. Bueno, pues como yo tenía que terminar a las -15, son las -15 justas y he empezado casi 10 minutos tarde. Muchas gracias. Si es una pregunta muy rápida, porque no quiero robarle tiempo a... ¿Qué legislación regula las actividades que están sujetas? La propia norma básica de autoprotección establece un catálogo de actividades para las que es obligatorio. Pero, ojo, la comunidad autónoma puede establecer otras actividades, y de hecho hay comunidades autónomas que tienen un catálogo mucho más amplio, e incluso el ayuntamiento podría establecer también para qué actividades necesitarías plan de autoprotección. Además, hay una cosa que generaliza un poco los planes de autoprotección, y es que la legislación de prevención de riesgos laborales sí que obliga a que en todos los centros de trabajo exista, no lo define muy bien, pero algo así como un plan de emergencia. Y como los técnicos necesitamos certeza, es decir, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Pues la mayoría de los técnicos, para cumplir con lo que pide la legislación de prevención de riesgos laborales, se hacen planes de autoprotección, porque sí que vienen más estandarizados, digamos. Digo, más estandarizados en cuanto a contenido y tal. Pues la legislación de prevención de riesgos laborales dice que el empresario, el titular de la actividad, adoptará medidas en materia de prevención de incendios, evacuación de trabajadores y primer auxilio. O sea, una cosa muy vaga, ¿no? Y los técnicos dicen, vale, ¿y eso qué significa? Pues cuando salieron los planes de autoprotección, la mayoría de los técnicos dijeron, pues esto hacemos, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias y voy a dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias.